Bueno, estamos aquí con el poeta Rómulo Bustos Aguirre, un poeta cartagenero, eh, o más de Santa Catalina de Alessandría, eh, viejo conocido, viejo amigo, ha venido muchas veces a nuestra universidad y ahora está aquí en Cali porque hizo un recital anoche y hoy en la Universidad del Valle eh, es el Premio Nacional de Poesía en 2019. No podíamos dejar pasar esta oportunidad, Rómulo, agradecerte que estés aquí en la universidad y en el periódico La Palabra. Y vamos a hablar de tu obra poética con el poeta Julián Malatesta, que conoce bastante tu obra. Yo te he oído siempre, desde que te conozco, leer tu poesía. He tenido el privilegio de conocer de primera mano muchos de sus libros. Y está aquí una bella antología de la obra poética de 1988 al 2013. Entonces, pues, empecemos, vamos a hacer a la limón esta entrevista con el poeta Julián Malatesta. La primera pregunta, pues, como para que vamos rompiendo el hielo, es, tú te defines como un poeta del Caribe, pero no de ese Caribe que generalmente todo el mundo cree que es el de la luz, el de la explosión, el de los colores, de ese universo tan hermoso que podríamos decir es siempre como una fiesta de la naturaleza, de la manera de ser de la gente. Tú tienes una relación con el Caribe muy particular. Quiero que nos hables un poquitico de eso. Pero sí, es una relación particular, como tú señalas, Darío. Bueno, y ante todo el agradecimiento por este espacio que me brindan eh, en, en la palabra, para mi palabra. Entonces, sí, decía, una relación muy particular y es una relación que se ha ido haciendo, que se ha ido haciendo. No arrancó de unos presupuestos ya como dados, sino que se me han ido a mí aclarando en el camino, realmente. Y ese aclararse en el camino tiene que ver con mi, digámoslo así, con mi propio ser. O sea, para mí todo este proceso de hacer literatura es irme tratando de entender si es que eso es posible y si es que ese proceso tiene algún final, algún culmen, ¿no? Entonces, por supuesto, ha sido por esa misma razón, porque defino unos rasgos poéticos, pero me defino a mí mismo en torno a una posible identidad. Y la palabra identidad yo siempre la pongo entre comillas. Por esa razón es, es, es digámoslo así, una reflexión muy intensa para mí, porque me pongo en juego yo mismo, ¿no? Me estoy definiendo yo mismo. Entonces, lo primero que tengo que decir es que ha sido una relación problemática. Lo que quiero decir es que es compleja, simple y llanamente compleja. Es decir, para mí sentirme un autor del Caribe no fue fácil. Bueno, para otros ha sido muy fácil, pero para mí no lo ha sido. Eso tiene que ver con todo el despliegue de mi existencia dentro de los marcos en el ámbito del Caribe. Yo recuerdo que hace años en una lectura en el Museo de Arte Moderno en Cartagena, una profesora que fue egresada mía y creo que también tuvo una vinculación con la Universidad del Valle, Giovanna Buenahora, me hizo la pregunta. Y eso, el hecho de que me haga la pregunta pone un asterisco sobre el tema, ¿no? La pregunta, pero, profesor Busto, ¿usted se considera un hombre del Caribe? Entonces yo le dije, mira, esa es una de esas preguntas con las cuales yo respondo como cierto personaje esto, que si me lo pregunta, no lo sé. Si no me lo pregunta, lo sé. No. Entonces, no me lo preguntes. Pero le dije, no, le dije un chiste, yo le dije, la verdad es que yo me siento del Caribe cuando hago cosas como esta, como escuchar música del Caribe
y como bailar música del Caribe. Ahí me siento del Caribe, pero si tú me sacas de ese ámbito sonoro, yo ya no sé dónde estoy. Sí, eso puede estar el término problemático. ¿Y dónde viene la problematicidad? La problematicidad tiene que ver con el hecho de que por circunstancias muy particulares de infancia, de mi formación, yo no encuentro por X o Y motivo una relación, un diálogo fluido con lo que llamamos Caribe. Quizá porque no reciba la tradición de lecturas sobre el Caribe que yo encontré de niño en mis libros iniciales. No encuentro ahí el Caribe imaginado, no lo encuentro simbolizado o si se quiere codificado, no lo encuentro allí. Entonces, sí encuentro otro tipo de culturas allí. Entonces, de alguna manera, entro en ese juego que es muy común que nos suceda a los escritores, que crea como una especie de inquietud, de incomodidad primordial, que puede ser un poco la génesis, las claves para la elaboración de la obra de uno. Entonces, bueno, podría seguir diciendo más cosas sobre esto, pero a lo mejor tienen una cosa que decir Pues ya. hay una cosa, Rómulo, que esa pregunta no es una pregunta fácil, ¿no? Porque ser del Caribe no se reduce, tal como lo venís expresando, a un lugar de nacimiento y a un entorno en el que te construyes como un ciudadano y te haces a unos modales y a unas costumbres propias de la región. Sino está aludiendo es la profundidad del asunto tiene que ver con de dónde sale el poeta. Eh, Porque a qué horas esa región te otorga, te hace la donación y te ofrece, cumpla esta función, esta es la función suya. Ser poeta, eso que ya en la modernidad no logramos descubrir, no logramos saber cómo ocurre, pero que en las sociedades más elementales, más primitivas se sabía que el palabrero es tal, que el griol es tal, que el cantor de la comunidad es culano. ¿Ya? ¿A qué horas te entrega ese entorno, te entrega la condición de poeta y entonces es ahí donde parecería se disolviera tu identidad? Pero además de que te entrega la condición de poeta y el poeta construye su propio país, construye otras regiones, construye un entorno distinto y te dice tu obligación aquí histórica es la ofrenda. Te hemos entregado una donación y ahora tú devuelves esto con tu ofrenda. Esa no es la crisis, digamos. La Tiene que ver muchísimo con la crisis y parece muy hermosa la manera como tú la planteas y utilizas el término ofrenda. Por cierto, me recuerda el bellísimo título de uno de los libros emblemáticos de Héctor Rojas Grau de periodismo, que es La magnitud de la ofrenda. Sí. Ahora, con lo que tú acabas de decir, descubro el sentido de la expresión esa, la magnitud de la ofrenda. O sea, tenemos que merecernos la donación Sí. para que la magnitud de la ofrenda sea equivalente al menos al de Sí, la a lo que nos donación. dieron. Sí, a lo que nos dieron. Es una pregunta muy interesante la que tú dices. ¿En qué momento esa donación? Bueno, ya había dicho que es problemático el asunto, porque digamos que yo tuve de alguna manera que merecerme esa donación. Tuve que hacerme a ella en una pelea, como se dice, de cuerpo a cuerpo. Yo no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando ni a dónde iba a llegar, pero al final ocurre ciertamente la donación, ¿sí? Es un camino a ciegas, te estás buscando a ti mismo, pero ¿qué es eso realmente? No lo sabes, no lo sabes. Eh, Atendiendo el problema de fondo que hay, que es un problema cultural e incluso político, o sea, de geopolítico, lo que está ahí en juego, a mí me toca hacer como una especie de viaje supremamente muy largo, muy largo, muy largo, como una especie de odisea muy largo, con muchas, como en toda odisea, con muchas encuentros con monstruos, con dioses, con diosas, etcétera, para al final descubrir que tengo que volver al mismo punto inicial, ¿no? Y eso me recuerda a un texto que yo leí de niño en El Tesoro de la Juventud, que era un, un, un cuento que más o menos era eso, un personaje
que decide, pues, es un personaje de un cuento infantil, creo que se llama el título, era algo así como Cachimba procura entender, así se llamaba, pero no, habré que buscar otra vez mi tesoro de la juventud que lo conservo ahí, qué es lo que sucede ahí. Pero él le sucede justamente eso, que sale a buscar el mundo de alguna manera y al final regresa al mismo lugar donde estaba. Así me pasó a mí, o sea, de alguna manera esos encuentros con otras culturas, con otros mundos, esos diálogos con otros autores que no pertenecían a mi entorno, me fueron reconduciendo al lugar inicial. Entonces es ahí donde surge la donación, cuando yo comprendo eso, o sea, que de alguna u otra manera eh, pertenezco, entre comillas, esto, yo siempre uso mucho la comilla para todo lo que estoy diciendo, que hay un cordón umbilical con aquel punto con el cual no me fue posible de entrada establecer una relación intensa. Por ejemplo, una de las maneras de decir eso es, por ejemplo, mi relación con Luis Carlos López, por decir algo, que puede sintetizar un poco este, esta singladura del viaje, ¿no? Porque yo, de alguna manera, comienzo mi trayecto, mi proyecto, digamos así, de escritura, de alguna manera negando a Luis Carlos López, de alguna manera negándolo, o sea, no reconociéndome en él, y ahora siento que era que no podía reconocerme en él por lo que estaba diciendo. Tenía que hacer toda esa evolución para poder llegar y decir, bueno, aquí estoy, maestro. Es muy interesante, Rómulo, y lo decís bellamente en un poema precisamente que se llama El viaje. No sé si lo encontraré a tiempo. El viaje probablemente esté en el primer libro, ¿no? Creo, Bueno, creo ¿el puro sello de recordar, Dios? sí, creo que hay un poema que se llama El viaje, pero no Bueno, sé si sea el que el lo asunto es que apunte. tú planteas que el Lazarillo, Sí, es ahí. las ilusiones, el Lazarillo Dice, el final dice, Sí, sí, está en el 58. Aquí te lo leo. léelo. En la página 58 se le tiene, aquí está. Dice, las huellas que encontramos son nuestros mismos pasos, otros pasos perdidos sobre la misma tierra. Una ruina abrazada en lo solo nos reveló hace siglos un destino de escombros que no queremos. Por eso hemos soñado el esplendor más allá del horizonte, la ilusión en nuestro lazarillo en este viaje sin rutas. Eso es una cosa muy interesante y muy bella, porque parecería entonces, en lo que acabas de decir, Rómulo, que ese retorno es un retorno de la lectura. Es decir, de manera inicial somos leídos y nos hacemos al mundo leídos. Ahora nos toca regresar a leer el mundo en donde nos habían leído, ¿no? Es decir, el mundo que lo construye a uno con sus humores, con su hábitus, digamos, cotidiano. Pero cuando regresas a otorgarle un valor nuevo a ese mismo mundo que antes no habías observado. Y creo que en tu poesía, sobre todo en este primer libro, del oscuro sello de Dios, ese retorno es fuerte, es decir, porque primero es la declaración, aquí está el poeta, me tocó asumir la tarea, pero esta tarea era imposible sin reconocer esa entidad extraña que la cultura ha denominado Dios, pero que es más bien una especie de silo de la sabiduría, es más bien una especie de lugar donde tenemos que ir a recoger y a cultivar. Y entonces con eso es que yo vengo a mirar y detecto la presencia de esa entidad en todas las cosas. Y ahí empieza tu camino, ¿no? Sí, es muy interesante y muy fina tu elaboración, realmente, muy fina, realmente me ilumina un poco el proceso a mí mismo también. Se trata en efecto de una especie de, bueno, haciendo la alusión que todos conocemos aquí, de una especie de retorno al país natal. Y tú retornas con otros ojos, y ya con otros ojos en que tú lo has dicho muy bien, en que ya eres capaz de leer, antes no lo podías leer, ¿no? Ahora eres capaz de leer, de interpretarlo y por supuesto de imaginarlo. Y que eso quiere decir imaginarlo, quiere decir asumirlo y apropiarlo. Eso es así, eso es así. Ahora, lo que no había pensado y tú me iluminas ahí es que Dios es una pieza clave
en ese problema. No lo había pensado así, aunque sé que Dios es una figura obsesiva, pero de alguna manera Dios es el resumen, es como la síntesis de todo aquello que justamente constituye el fundamento de todos los imaginarios que me han nutrido de alguna u otra manera. Es como como digamos, el punto de fuga de todo, ¿no? Constituye como un tour de force, la imagen de Dios. Entonces, dialogar con Dios y de alguna manera deconstruirlo, que al final es lo que va sucediendo, y digámoslo así que eh, practicar una cosa que es muy esencial en la poesía moderna, una especie de rebelión realmente, porque no hay poesía moderna sin rebelión contra Dios, pero es justamente porque Dios es como el pivote o la columna de todos los imaginarios occidentes, que son los que tú bebes primordialmente. Entonces tienes de alguna manera que enfrentarte a Dios y de alguna manera ganarle la pelea a Él para tú poder liberarte de todo ello y así volver a tu país natal con una imaginación que es capaz de mirar de frente y como si fuera por primera vez ese entorno que te fue negado por las condiciones mismas en que tú emerges dentro de un contexto sociocultural. Eso es exactamente, sí, eso es exactamente lo que sucede. Entonces, sí, vuelvo con una capacidad como para dialogar ya, interpretarlo, imaginarlo, construirlo, reconstruirlo, inventarlo, etcétera. ¿Sí? Ahora, Etcétera. yo para completar lo que te ha preguntado el profesor y poeta Julián, te querría eh, preguntar por algo que te he oído decir en varias charlas y es tu relación no solamente temática, dices Dios y la casa, Ujú. y que en esa elaboración que tú haces como poeta es fundamental. Y aquí hay un poema muy hermoso en, en, la, en tu primer libro que se llama Diversas Voces. Dice, diversas voces nos llegan desde adentro, ocultas manos revuelven el coraje del alma, nuestros ayes y clamores, acordes de una extraña música que no entendemos. Y esto lo ligo con la poética, que es un poema breve que es extraordinario, encender el misterio de una lámpara ciega cuya luz imposible acaso nos haya sido prometida. He aquí el terrible regalo de los dioses. Es un poco para que expliquemos tu poética que tiene mucho que ver con esto y con la casa, que la colocas como eje de esos dos ejes centrales en tu quehacer poético. Sí, sí, eso es esa relación Dios-casa es fundamental porque si uno mira con cuidado, ya dije ahorita, Dios es como el pivote o la columna, es el fundamento. Ahora, ¿el fundamento de qué? Justamente es el fundamento de la morada, del espacio en que mora el hombre occidental. Ahora, nosotros, colombianos, Caribe colombiano, de alguna u otra manera hacemos parte de Occidente, querrámoslo o no, desde los márgenes y con la actitud crítica propia del margen, pero somos Occidente. Entonces, si Dios de alguna manera es lo que propicia todas esas múltiples discursividades que sostienen Occidente, Dios es la morada, Dios es la casa simbólica, la gran casa. Yo parto justamente, digamos de alguna manera parto de ahí, en ese proceso de reencuentro con el país natal para seguir con la alusión, con un poemario que es El traspatio del cielo, ¿no? Que es una memoria de la casa, una memoria imaginada, por supuesto, de la casa. Y el tema de la casa sigue presente, va en una misma andadura con Dios, porque son la misma cosa. O sea, digamos, dialogar con Dios es dialogar la posibilidad de construir o reconstruir tu propia casa, ¿no? Y justamente el tema de que yo pongo como central, el tema de la muerte de Dios, es la posibilidad de que tú construyas tu casa. ¿Vale? O sea, la muerte de Dios, por supuesto, he visto de varias maneras, porque es un proceso, pero al que llego es algo necesario para que tú construyas tu casa, tu propia casa, en un proceso, insisto, siempre contradictorio, sinuoso, zigzagueante, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora estoy en capacidad de ser arquitecto de mi casa, finalmente. O al menos maestro de obras, sino arquitecto. Rómulo, es muy interesante el planteamiento si se aborda de la siguiente manera, muy atrevidamente te lo voy a decir. A
A mí lo que me entusiasma del libro El oscuro sello de Dios es cierta altanería. Hay una cierta soberbia y altanería de alguien que se sitúa ya como el poeta y en cierto modo está diciendo: Dios ya hizo su mundo, ahora el creador soy yo. Y entonces empieza a operar ese diálogo, un diálogo que resulta extraño, resulta montado un poco con lo que acabas de decir, con la muerte de Dios, el avanzar hacia la muerte de Dios, pero Dios más bien es la indecisión de Dios, es decirle a Dios no se entrometa más. Ese libro es un libro altamente romántico, ¿no? Hay un sujeto acá ya, hay un solicismo de alguien que descubre en las cosas la creación de Dios, pero esa es mi creación, ¿no? Un poco la idea que tuvieron los románticos. Y lo estoy diciendo es porque el libro La casa en el aire, por ejemplo, tu último libro, incluso ¿cómo es que se llama lo de la ballena? La Muerte y levitación de la ballena, sí. De la ballena, son libros ya más humildes, son libros donde ya esa pelea ya no la necesitas. ¿No? Sí, donde ya estás en otra situación. Claro. Es muy interesante lo que dice tú, Julián. Bueno, una cosa importante, lo valioso de dialogar con personas inteligentes es que lo obligan a uno a ser inteligente también. Entonces, qué cosa, dije, gracias, muchachos. La verdad es que es una lectura muy llamativa esa que tú dices. Altanería, yo no pensaba que hubiera altanería, pero bueno, el lector eres tú. Y ahora que tú me lo dices, puedo decir que sí. Pero hay una especie de altanería de todas maneras humilde, porque está muy llena de indecisión, pero sí, es decir, si tú comparas, y lo hiciste muy bien con Muerte y la edición de la ballena, acá es más humilde, pero es más humilde en cuanto ya está más apersonado del tema. Allá todavía la altanería es necesaria porque uno no está seguro. Desde que uno está inseguro tiene que ser altanero, ¿verdad? Cuando ya uno está seguro se puede permitir el don de la humildad. Es verdad, aunque aunque es una humildad, digámoslo así, como consciente de sus poderes. Una cosa que decían los chinos, es que dicen una cosa muy interesante, decían: a la humildad hay que agregarle humildad. De nada sirve ser humilde si nadie se entera. Fabuloso. Fabuloso, sí. Es una humildad con propaganda, ¿no? Hay que hacerla manifiesta, ¿no? Manifiesta, sí. Es verdad, por supuesto que es así. Y es verdad porque el tema, aunque ya está propuesto, nada irrumpe así súbitamente, sino que hay toda una serie de juegos, de indicios, señales por el camino. Pero en Muerte y la habitación de la ballena, justamente, el solo título ya te está diciendo de qué se trata. Y el segundo poema, cuando se dice que, digámoslo así, que es probable que Dios no exista, pero que por suerte existe el hemisferio derecho del cerebro cuya función es soñarlo. Yo no estoy pensando en soñar a Dios en sentido estricto. Lo que estoy pensando es soñar la casa, o sea, soñar una nueva morada, un nuevo espacio donde tú te puedas sentir que eres, ¿no? Que eres en conformidad con tu época, porque uno siempre tiene que ser en conformidad con su época. Asumirla, ¿no? Tú no puedes, incluso la mera negación tampoco te sirve, es dialogar, no se puede escapar de su época. Entonces, es la morada, o sea, la muerte, sí, ok, ya esa ocurrió. Lo que importa ahora es que de esa muerte resurja una levitación, un vuelo, ¿no? Un vuelo, una imaginación con capacidad, ¿verdad?, para construir asideros en el vacío, para construirte un sentido que de alguna manera ilumine tus pasos. Hay otra cosa que a partir de lo que te ha preguntado Julián, quiero que hables un poco de esto, es el tema de tu último libro, La casa en el aire, que obviamente uno como lector dice, bueno, tiene algo que ver con la canción popular de Escalona, pero me la leí anoche, es una recreación extraordinaria a partir de eso que está digamos, en el imaginario, en la cultura popular nuestra. La pregunta es sobre tu
profunda relación con esa tradición, Guayna, porque es evidente que le está haciendo un homenaje a ciertos compositores populares que tienen una vena poética extraordinaria, ¿no? Estamos hablando también de Juancho Polo Valencia, de varios que yo sé que tú estimas muchísimo. Sí, sí, ciertamente. Este poemario, esta casa en el aire, justamente quiere apropiar como materiales esa construcción, esa tradición fuerte del Caribe nuestro, que digamos, sí ya ha tomado su lugar dentro de la poesía mía, pero aquí yo quería que eso fuera como claro, manifiesto, por eso, digámoslo así, asumo dos figuras emblemáticas como es esa canción, Casa en el Aire, que todos reconocen apenas con el título La Casa en el Aire, de alguna manera te apunta en esa dirección. Sí, esa capacidad además para apropiar el Caribe ya con esa humildad, con esa humildad de que hablábamos, sí. Es algo que ahora mismo tiene una fuerte presencia en mí, una vocación de entrar al Caribe y de reconocerme y de levantar el velo a esa serie de tradiciones que han estado allí siempre, pero que al menos para mí durante una época permanecían ciegas o no hablaban, ¿no? Ahora las veo, me ven, me miro en ellas, espejeo con ellas y las incluyo dentro de las posibilidades de creación como una sustancia constitutiva fuerte y eso es lo que más me interesa, digamos, en igualdad con cualquier otro tipo de imaginario del cual el poeta moderno puede y debe disponer, ¿no? Es ahí donde yo pienso un tipo de identidad, yo no sé cómo llamarle, flotante, ¿no? En que tú sabes que estás unido umbilicalmente a un contexto y a una cultura, pero a la vez no te sientes como amarrado o constreñido o emmurado, ¿verdad? Fronterizado, valga la expresión, con ella, sino que es una, digámoslo así, es una membrana muy porosa, con la cual tú puedes entrar y salir de esa cultura y relacionarte con todas las demás del mundo. O sea, yo creo que además esa es la actitud que nos debe llenar como hombres del siglo XX y XXI, ¿no? Una actitud abierta ante el mundo y a todas las culturas. Hay una cosa que me parece extraordinaria antes de que entráramos de pronto a un parteaguas, a un giro, digamos, de una segunda parte. Y es que yo descubro en tu poesía una vocación por la poesía breve, pero una poesía breve sin modelo. Es decir, una poesía breve que no tiene, al que uno no le puede leer fácilmente unos antecedentes de orden métrico, con algunas tradiciones. Es como si la palabra se ciñera y se restringiera a lo que se visiona y no tuviera un molde anticipado para expresarse. Por eso tus poemas son reveladores en el sentido en que haces el simulacro de que concluyen, pero uno como lector siente que es necesario seguir construyendo, que en ese lugar donde visionaste se podían seguir viendo más cosas y tú paras a tiempo, con mucho cálculo, paras a tiempo y dices, esto se queda allí, el objeto tendrá que seguir revelando cosas si alguien es capaz de mirar. ¿De dónde sale, digamos, esta propensión a esa escritura hecha con esa brevedad? Y una brevedad que además es audaz, porque no le tienes temor al lenguaje, es decir, no te tropiezas con el lenguaje ni hay miedo con las palabras. Uno siente que vas con la palabra que te aparece como que la que debería nombrar la cosa y no en una búsqueda, uno no descubre que haya una artesanía y cuál palabra me queda mejor aquí, ¿no? Pues claro, yo sé que los poetas ocultan, en su costura ocultan pues los esfuerzos que dan, pero ese es como una cosa que te quería preguntar, esta vocación por una poesía breve en unas tradiciones nuestras tan escandalosas con la palabrería y de ausencia de control del lenguaje. Sí, sí. Yo creo que seguramente tiene eh, ese sentido de tensión con nuestro contexto, muy dado a lo declamatorio, etcétera.
Si en esa época hubiera sido un lector ávido de Luis Carlos López, diría Luis Carlos López, pero no es cierto, en ese momento yo estoy muy distanciado con él, así que no puede provenir de él. No sabría decir de dónde proviene, probablemente tenga que ver con cierto interés en, en la poesía oriental, pero soy consciente de que no son haikus, porque no No, tienen el no. espíritu de haikus. Quizás lo que apropian del haiku nada más es la lección de la brevedad, pero no el espíritu del haiku. No quieren ser haiku, son poemas, digámoslo así, una tradición ya muy reflexiva, muy occidental. Pero yo podría decir una cosa, es lo que se me ocurre en este momento pensar. Yo siento que ahí hay una medida, un control, una mesura, porque se sabe, yo sé que estoy en un territorio movedizo, pantanoso, cenagoso, y no sé exactamente qué es lo que puede ocurrir allí. Entonces, yo mido, yo dimensiono perfectamente porque eh, de alguna manera tengo también cierto temor, porque no sé lo que voy a encontrar ahí, no sé lo que voy a encontrar ahí. Es decir, eh, está esa altanería que tú hablas, sí es verdad, pero también está como una especie de terror, de terror a lo que me puede llevar eso que está ahí. De hecho, hay un poema eh, final que yo creo, ahora lo miro, como un poema que es de interés para comprender el tema. Es un poema que se titula Consejo desde Orfeo. Y yo lo que el yo poético se dice a sí mismo, o sea, de alguna manera a mí, de alguna manera secreta, se prohíbe mirar hacia atrás. Se prohíbe, dice, no mires hacia atrás. ¿Por qué? Porque si miras te vas a dar cuenta de que todo lo que está atrás es pura ilusión. Eso se va a desvanecer, es una fantasmagoría y es mejor mirar hacia adelante porque ahí cabe la posibilidad de la ilusión. Ese es un poco, entonces, pareciera que a mí también me diera como un poco de miedo de mirar hacia atrás. Y en el fondo, de alguna manera, siento que el proceso de mi poesía es aprender a mirar hacia atrás, a mirar de frente a lo que está atrás, es decir, lo oscuro, lo terrible, lo ominoso, lo peligroso que encierra el ser humano dentro de sí. Y realmente también, y que también está en el mundo, el ser humano hace parte del mundo, entonces eso que está ahí, que bueno, después descubrí, uno va descubriendo muchas cosas, que es lo que denominan algunos lo sagrado, lo luminoso, realmente ese era como el terror de fondo. Hay un Bueno, poema, ¿no? Hay un poema vamos a hacer para un hacer el... pequeño corte para seguir un segundo programa. Esto será emitido no solamente por el periódico La Palabra, sino por La Palabra en Radio y por los canales del Centro Virtual Isaac. Por razones de lo que es más rápido y las definiciones de tiempo. Entonces te agradezco, Rómulo, por este primer programa y vamos a hacer otro programa, otro segundo programa para seguir conversando aquí con el poeta Rómulo Bustos. Muy bien. Bueno, seguimos aquí con el poeta Rómulo Bustos Aguirre, Premio Nacional de Poesía 2019. Habíamos hablado cosas muy importantes en la primera entrevista y queremos redondear con el poeta Julián Malatesta esta segunda parte de tu entrevista aquí en La Palabra en Radio, en el periódico La Palabra y el Centro Virtual Isaacs. Para iniciar, Rómulo, quiero que nos vamos un poquitico a la tradición poética, digamos, en comienzo, en principio, la colombiana, es decir, tú en esa tradición poética colombiana y la tuya en particular, donde hay poetas como Héctor Rojas Erazo, como Ibarra Merlano, por mencionar algunos, está Gómez Hattin, está Giovanni Queset, ¿cómo te sitúas? Sí, esa es una pregunta, digamos que todo poeta en algún momento tiene que hacérsela realmente. ¿Dónde estoy yo en este mapa de la poesía colombiana? Y por supuesto tengo unas reflexiones al respecto, ¿no? Digamos que mi relación más intensa con la poesía colombiana se abre con Héctor Rojas Erazo. Y de alguna manera se cierra en un periplo con Luis Carlos López. Eh, ¿qué es lo que siento yo? Lo que yo siento es que
la poesía colombiana, y esto tiene mucho que ver con el contexto de formación de la nación, del país, estructurado como un país de cultura conservadora, tiene que ver de una manera rica y muy fina, que hay que hilar muy delgado para llegar a ello. Tiene que ver con, tiene que ver con la presencia de una tradición poética colombiana que privilegia, digámoslo así, el tono grave. La vida es algo serio y hay que asumirla y dialogar con ella de una manera muy seria, si se puede, y es mejor trágica, ¿verdad? Y en todo caso con un sentido de la mesura, la medida de la palabra. Algunos utilizan la expresión solemne, pero no me parece porque no toda la poesía colombiana se puede ubicar en esa, en esa caja de lo solemne, ni mucho menos, no. Pero sí la poesía es seria, y con lo cual cuando digo seria, grave, me refiero a que es una poesía en la cual de alguna manera está dejada de lado, como en un segundo plano, lo lúdico y el humor. El humor asociado fuertemente a una concepción irónica del mundo, ¿no? Eso es lo que yo veo como un hecho básico, ¿no? Y es muy interesante para esto pensar en Silva como elemento matriz, justamente porque hay dos Silvas, ¿no? El Silva simbolista y el Silva ironista. Y yo creo que la tradición poética colombiana se ha decantado por el Silva simbolista. De hecho, casi que el poema nacional colombiano es el Nocturno de Silva. Bueno, el Nocturno de Silva y ahora entra en juego otro, que es Morada del Sur, de Aurelio Arturo. ¿Qué tienen en común esos dos libros? Que son en el fondo libros muy simbolistas, con un manejo de la palabra delicadísimo, finísimo, construido sobre la base de eso que llamamos analogía, una cuestión analógica del mundo. Entonces, eso va privilegiando, esos referentes, esas piedras angulares van privilegiando un cierto tipo de poesía, que es la que resulta finalmente como la canónica, y se va dejando de lado de alguna manera, en segundo plano, de alguna manera, aquello que apunta a la, digamos, a la mirada directas, concretas sobre las cosas, o lo lúdico, o lo irónico humorista. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me ubico yo ahí en este momento? Yo me ubico como alguien que justamente a partir de la reflexión sobre la poesía colombiana ha hecho como un tránsito de una poesía en gran modo de signo analógico, digámoslo así, pienso particularmente en el poemario En el traspatio del cielo, a una poesía que ha ido torciendo su rumbo hacia la apertura a unos diálogos con transgenérico, digámoslo así, ¿no? Con el ensayo, por ejemplo, con el lenguaje científico, con ciertos elementos de la filosofía, por supuesto con el humor y con la lúdica. Ahí me sitúo yo como en una especie de término medio, ¿no? Eso me ha supuesto llevarme a una manera de relacionarme con mi tradición más inmediata, que es la del Caribe colombiana, diferente. Yo decía que comenzaba con Héctor Rojas Erazo y finalizaba con Ricardo López por lo siguiente, algo que ya anticipaba, es que mi relación con Ricardo López inicial es de distancia, digamos, si algo quiere el oscuro sello de Dios es marcar distancia con Ricardo López, ¿no? Y debo decir que en eso fue muy importante Héctor Rojas Erazo. Héctor Rojas Erazo me mostró la posibilidad de una poesía reflexiva y una poesía de alguna manera, digámoslo así, metafísica, o que podía tener en su eje la pregunta por la trascendencia, cosa que no encontraba en Carlos López, ¿no? Es más, hay ciertas reflexiones de Héctor Rojas Erazo que también condenan a Carlos López en ese sentido. Como él se pregunta en algún momento en un ensayo suyo de esto, se pregunta ¿por qué Luis Carlos López no es un gran poeta? Que cuando yo lo leí alguna vez, yo dije, bueno, estoy coronado ya. Pues sí, encontré alguien que me dice, me da el espaldarazo y me dice, sí, es que con Luis Carlos López no se puede, no se puede tener como un referente. Pero ahora mismo me desdigo un poco eso, digo, el maestro Rojas ahí sí como que se le ve un poquito las pinzas, porque la verdad es que yo en este momento leo a Luis Carlos López y siento que es uno de los poetas colombianos en que está realizado la modernidad de una manera más intensa, como no ha sido suficientemente valorado. Hay una reflexión de Eugenio Trías que a mí me parece muy oportuna para entender la poesía de Luis Carlos López. Él dice
esto, que es casi un aforismo, él dice, el arte moderno, si es arte y si es moderno, es ante todo una inmensa tomadura de pelo trágica. Y Sí, Carlos López es genialidad. exactamente eso. Sí, si es arte y es moderno, justamente eso. A mí me interesa mucho leer a Carlos López en esa dirección, porque además no ha sido leído en esa dirección. O sea, en la dirección de alguna manera que propone una lectura nihilista, de base nihilista. Es verdad que Ricardo López aparece una serie de cosas, como cierto españolismo, etcétera, cierto estar bloqueado por unas circunstancias culturales, pero está un trasfondo nihilista que habría que potenciar. Bueno, Rómulo, ahí has dicho que todo esto de la poesía colombiana tiene que ver un poco también cómo se configuró nuestra nación. Sí, Pues, o mejor dicho, cómo se sigue configurando nuestra nación. sí. Me parece que el proyecto Nación no ha sido culminado y ya no hay cómo culminarlo porque ya no se usa, digamos, en esta época de la globalización ya no, ya Sí. pues, trabajarle a la nación ya es como un anacronismo. Sí, sí. Pero la puerta la abre, la puerta del siglo XX la abre Guillermo Valencia, en Tornado. Y es por esa vía que recupera Silva. Sin la generación del centenario, Silva hubiera permanecido oculto. Y esa puerta que abre en Tornado, que no la abre plenamente Valencia, hace entrar de nuevo el simbolismo y hace entrar de nuevo el parnasianismo, ese cuidado de la métrica, y sobre todo por la vía de la tradición francesa, ¿no? Y uno siente que lo que ocurre en el ámbito literario parecería hiciera analogía con lo que ocurre políticamente. Los procesos de cambio, los procesos de revolución son frustrados a sangre y fuego, entonces nosotros no logramos hacer una ruptura. En todo el siglo XX no logramos hacer una ruptura, el nadaísmo fue una caricatura. Digamos, tal vez para regiones como la nuestra, una pequeña profilaxis frente a esa tradición que había que hacer. Y entonces descubrimos como una ínsula a Aurelio Arturo. Y Aurelio Arturo, de un inmenso vigor y de una inmensa fuerza, otorgada básicamente por sus vínculos con la canción inglesa y con la poesía inglesa, que hace efectivamente, por ahí hace una ruptura, empieza a ser recogido por nosotros, debilitando a Aurelio Arturo. Yo te quería plantear si tú no percibes que los seguidores de Aurelio Arturo, para decirlo en un lenguaje nietzscheano, afeminan a Aurelio Arturo, le quitan el coraje y el vigor de ese hombre cantando esas montañas y esos árboles y esas cosas, y lo adocenan, digamos, lo azucaran, como el fenómeno de Giovanni Quesé. Te estoy planteando una cosa muy dura para ti, pero Giovanni Quesé me parece que es azucarado al extremo y atemporal incluso, ¿no? Y por ahí se construye una tendencia y se abandona una cosa que está presente en Rojas Cerazo, que a mi juicio es la verdadera vanguardia nuestra, que son, por ejemplo, ese libro Las úlceras de Adán. Entonces, si uno lee ese libro es una manifestación de vanguardia muy dura de Rojas Cerazo, que hace que el nadaísmo quede sin ropa, pues quede en sus platas, digamos, porque el nadaísmo, por el escándalo que había que hacerle a esta sociedad conservadora, abandona la obra, digamos, en cierta forma deprecia la obra, ¿no? Entonces, no sé, yo hago esa lectura de la esta colombiana porque yo creo que tú no estás en la nación. Cuando veo, y sobre todo este título maravilloso que le pudieron, que aunque es de un libro, se le otorga toda la obra, toda tu obra podría haberse llamado así, La pupila incesante. Que tú no estás en la tradición, no estás en la nación porque la nación no importa, porque no es lo central, no tienes obligaciones con esa nación. Cuando uno siente que aquí dialoga contigo Cavafis, que dialoga contigo Watanabe, que dialoga contigo, como dijiste anoche, la Simborga, bueno, ¿quiénes son las influencias nuestras?
de verdad nosotros podemos decir que nos incluye Aurelio Arturo, no. Yo confío sí plenamente en lo que tú dices de Héctor Rojas Erazo, que, que tiene una ventaja, y es que como era pintor, Héctor Rojas Erazo logra poner en escena la imagen, centrar el poema en la imagen, y la solemnidad del lenguaje que de la vieja tradición de alguna manera era una construcción donde la imagen ocupa un lugar secundario, digamos, en la construcción poética. Pero bueno, has dicho una cantidad de cosas, todas con unas resonancias extraordinarias. A ver, lo primero que tendría que decir es agradecerte algo, mi querido Julián, y apelo una vez más a una cita de Borges, cuando Borges dice que uno es fatalmente contemporáneo, y en verdad uno lo es sin saberlo, que es lo mejor. Por ejemplo, cuando tú dijiste y apelaste a la historia del país para decir, bueno, estamos en un momento en el cual no construimos nación y ya no es procedente, porque estamos en otro momento de la modernidad en el cual la nación, en verdad, está en crisis. Y yo no había podido leer mi poesía en ese contexto, pero sí es eso lo que ocurre realmente. No se puede leer en el sentido de nación, ni exactamente de región tampoco, ¿no? Es algo más rizomático, por decirlo de alguna manera. Eso en primera instancia, ¿no? Ahora, con lo de Héctor Rojas Erazo, bueno, Héctor Rojas Erazo es una figura de referencia fundamental en la modernidad literaria colombiana. Primero por el tema todo de la corporalidad la corporalidad que asume, pero tú nombraste justamente el libro que es el gran aporte de Héctor Rojas Erazo, que es el último libro, no, el penúltimo, ¿no? Las úlceras de Adán. Porque ahí sucede un poco, de alguna manera, lo que tú decías antes en torno a la humildad. O sea, porque tú comienzas con Héctor Rojas Erazo y una altanería impresionante con Dios, esto lo insulta, es una requisitoria y uno ponerlo en la silla, ¿verdad? Acusándolo, es tremendamente angustiante realmente. Pero acá ya esa furia ha pasado. Y ha pasado porque ha conquistado la humildad. Y ese es el gran libro realmente de Héctor Rojas Erazo. Yo lo valoro completamente, pero ese es el libro de Héctor Rojas Erazo, Las úlceras de Adán, indudablemente. Bueno, por parte, con Giovanni Queset, la verdad no comparto tu punto de vista de que sea azucarado, almibarado, como si hubiera sido producido por el Valle del Cauca, que es la tierra del azúcar, ¿no? No lo veo tan así. La verdad es que siempre he respetado mucho la obra de Giovanni Queset y siempre lo he visto como una insularidad, como una cosa muy extraña. Pero también he dicho una cosa, he dicho, es una singularidad que solo es posible en el contexto de un país que se definió en algún momento de su historia como un país conservador. O sea, la poesía de Giovanni Queset, y esto no es un juicio de valor, es una cuestión descriptiva, la poesía de Giovanni Queset, la singularidad que tiene, una singularidad que radica en gran modo en el anacronismo, visto como un valor literario posible, por supuesto, solamente es posible que se dé en Hispanoamérica, en Colombia nada más. En otro país hispanoamericano no se podía dar Giovanni Queset. Entonces a mí me agrada mirarlo de esa manera, o sea, como una especie de singularidad extraña justamente por toda la complejidad del proceso cultural y literario colombiano, ¿cierto? Ahora, el maestro Valencia, ¿no? Para mí, me agrada que lo menciones porque para mí es una referencia muy, muy personal. Yo leí muy tempranamente a Valencia y a mí Valencia realmente me fascinó. Me sigue fascinando Valencia, lo confieso en este momento, que me sigue fascinando Valencia. Yo ahí encontré en su momento, porque uno va cambiando, etcétera, al gran poeta colombiano. Lo que yo vi ahí era sobre todo la precisión en el manejo de la imagen. O sea, es una maestría, lo que es decir, pocos maestros de la imagen hay en la poesía colombiana como el maestro Valencia. Yo durante mucho tiempo llevé eso acá guardado en el corazón como una cosa que no podía pregonar, porque decía, me van a lapidar como yo diga esto de Valencia. Pero alguna vez hablando con el maestro Héctor Rojas Erazo, me confesó lo mismo. Yo dije, qué
cosa tan extraordinaria. O sea, me dijo Héctor Herrera, es que Valencia es un Yo maestro de escribí la un ensayo imagen. contra Valencia y Ajá. me ganó Valencia, es decir, no, Valencia, yo le hago la venia. Es que esa es la actitud realmente como uno debe asumir los problemas. O sea, uno entra con furia, pero luego tiene que ver lo que te Claro. dice el otro. Y esa es la manera más sensata de dialogar con todo. Entonces, cuando Héctor Rogerado me dijo eso, yo dije, por Dios, estoy salvado, ya puedo decirlo públicamente. Sí, claro, claro, claro. Indudablemente con el amigo Aurelio Arturo sí ha pasado mucho eso, porque es curioso, porque uno deja de ver que en la poesía de la más joven poesía colombiana sigue siendo de alguna manera Sí, muy ortodoxa, ¿no? Y apropiando la tradición de una manera quizá que la atenúa, o como tú decías, la adocena un poco. No sé por qué no mira los grandes picos de la poesía y más bien se complace en ese simbolismo, adocenarlo un poco, quitarle su fuerza y su vitalidad que tiene el simbolismo y producir una poesía como muy oficiosa y muy aséptica, pero que no logra tocarla más de la vez, con contadas excepciones, por ejemplo, por supuesto, pero es lo que yo observo en la poesía más reciente colombiana, ¿no? Sin negar que hay algunos nombres muy significativos. sí. Bueno, tú tienes un poema que se llama Monólogo del actor, que define pues este paso por todos los papeles de los que de alguna manera hemos hablado, ¿no? Ajá. De los varios papeles que he representado, el que más aplausos me ha cosechado es el de víctima. Los antiguos hablaban de catarsis, poco probable es la actualidad del término, extraños fervores de este público que goza con mi muerte. Y esto te lo leo, este poema tuyo, porque me permite hablarte un poco de esa voluntad de ruptura contigo mismo, que uno percibe de un libro a otro, como luneciendo de amor, ¿no? Luneciendo de amor. Lunación del amor. Lunación La del acción amor. del amor. Sí. Lunación del amor. Es decir, vamos a ponerle tierra a este pasado y empiezo con otra cosa. A la final no siempre es así. Ujú. Siempre el pasado se mete y sigue interviniendo, pero hay una voluntad de ruptura, hay una voluntad que resulta en tu libro, en tu poesía, una enseñanza. Es decir, hay que ser capaz de dejar de ser para poder explorar otras facetas que uno no conoce. Y una de esas facetas es el modo hasta dónde vas a llegar con la prueba hiperbólica de la que hablaba Lezama Lima. La prueba hiperbólica inicial, con la que se inicia toda tu obra como un génesis, es Dios. Pero sigues sacándole fruto a esa prueba hiperbólica en toda tu obra, ¿no? Que ese es un punto clave cuando empiezas a hablar, por ejemplo, de los ángeles. El reconocimiento ya no de Dios, sino más bien de sus ayudantes, ¿no? Que funcionan en la poesía como si fueran talleristas, Sí, ¿no? sí, Que sí. laboran contigo. Y te lo pongo en relación con el Génesis, porque el Génesis dice, y Dios dijo, hágase la luz, y tú uno se pregunta, ¿y quién es ese sujeto que estaba allí, que se enteró que Dios dijo? Esa es la prueba hiperbólica, la que sigue funcionando, y que es muy importante para toda tu obra, ese acicate, que ya no tiene, como en el primer libro, un rasgo de devoción, sino más bien el rasgo de un artesano, de un taller que dialoga con sus funcionarios, ¿no? con los participantes del equipo, Mm, digamos todos tus fantasmas. sí. Sí, mira, ese texto que tú acabas de leer, Monólogo del actor, sí, es muy puntual para el tema que tú estás planteando, que es ese continuo deshacerse, rehacerse, que yo prefiero o me encanta nombrar con la palabra un hacer incesante, incesante la palabra. Fíjense, ese es un texto en el cual yo justamente declaro que una de las máscaras que más me han producido, y es real, o sea, yo me estoy refiriendo a que esta poesía que de alguna manera lleva un trasfondo de angustia,
ha sido muy bien aceptada, ¿no? Eh, pero yo no me siento bien con esa camisa ya, con la camisa de la víctima, no, yo no quiero ser la víctima. Eh, yo comencé, pero eso no aparece en el primer libro porque yo tuve la suficiente visión como para dejarlo por fuera. Una serie de poemas iniciales realmente que tienen un toque muy vallejiano. Así, yo, como creo que casi todos los poetas colombianos, comenzamos por ser vallejianos. Pero hay momentos en que yo decido que Vallejo, con toda su grandeza, que es una desmesura, Vallejo se goza demasiado, en mi interpretación, en mostrar como la llaga. Y ahí se sigue toda una tradición muy de Occidente, que es valorar el dolor y el sufrimiento como condición justamente para jerarquizar el valor poético. Esa es una tradición que tiene que ver con el discurso cristiano. Eso es. Y la figura emblemática es la de Cristo, por supuesto, que sufre todo lo que tiene que sufrir y bueno, por eso ocupa el centro de todos los discursos occidentales, digámoslo así, clásicos, ¿no? Pero yo siento que el ser humano, por esa noción que alguna vez conversábamos del conatus de Antonio Damasio, que lo toma de Baruch de Spinoza, yo creo que el conatus, o sea, ese designio vital que tiene toda criatura, es la plenitud suya, es de alguna manera, es la dicha, ¿no? Y si no la dicha, por lo menos la serenidad, hay modo de ver, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es una cosa que yo estoy buscando, o sea, un deshacerme de esa carga muy pesada de Occidente, del culto al cristianismo, el culto al dolor, al sufrimiento del poeta como el gran sufriente, que está en los románticos y que está en los poetas modernos fundacionales, y está en Baudelaire, está en Lautréamont, Rimbaud, aquí está, el ser sufriente, etcétera, etcétera. Bueno, la construcción de la imagen del poeta como maldito, ahí está, es una imagen netamente cristiana, invertida, secularizada, pagana, eso es, sí. Pagana, pero es eso. Y yo siento, sí, yo respeto a todos los poetas malditos importantes, por supuesto. Hay algunos que son no poetas malditos y no malditicos, o sea, que están jugando a ser malditos. No me refiero a eso, me refiero a los grandes. Que dice que si le quita la D, queda maldito. Por supuesto, sí, claro, claro. Juan Manuel, que es tan ácido y tan certero. Eso es maravilloso, esa expresión. No se había escuchado a Juan Manuel, pero es así. En muchos casos es así. Entonces, es esa tradición de poeta maldito tan pesada la que yo de alguna manera quiero quitarme de encima y buscar como una relación más serena con las cosas, conmigo mismo y con el mundo. Y eso es un poco todo los avatares de la voz poética mía, es eso, lograr eso. Rómulo, pero oyéndote hablar esto, hay una cosa que no, ayer te preguntaron y yo la he pensado, yo sé que no hemos tenido mucho contacto, pero yo sí creo que hay una tradición de poesía, digamos, africana, afro-latinoamericana, afro-caribeña, muy interesante para lo que somos como país y con la presencia, dijéramos, hoy que está tan en boga reconocer ese aporte de la diáspora africana. Quisiera preguntarte, en términos poéticos, ¿tú cómo ves esa corriente, esa tradición? ¿Qué tanto la has visitado, la has leído, has dialogado con ella? Mira, yo siento que estoy en deuda realmente con esa tradición. Volvemos un poco al tema del programa anterior, digamos, el problema de base que yo soporto desde el punto de vista cultural. O sea, yo de niño, en mi biblioteca, la cabida de mis padres ahí, yo entré a familiarizarme con toda la mitología griega. Yo me conocía al dedillo cada dios griego, ¿no? Por eso, ¿no? Por esa presencia agresiva de la cultura occidental. Ahora lo miro así como agresiva. Pero fue mi entorno natural. O sea, yo no encontré ahí a los dioses africanos, no los vi. No, ni estaban los dioses indígenas. Entonces, claro, uno nace cojeando, eso es lo que yo quiero decir, uno nace cojeando. Entonces, ese es el camino donde uno va arreglando las cargas. Entonces, yo siento que sí, que es una presencia que no tiene mucha resonancia en mi obra, pero siento que es una deuda que tengo. O sea, una deuda que en algún momento debo
debo probablemente saldar lo que tú quieras. Me fascina el mundo mitológico africano, las religiones de santería, ¿no? Me fascinan. No han hecho mucha presencia en mi obra, pero, pero es que todas las cosas se dan en su debido momento. Yo Hay una sospecho que en algún cosa, momento va a aparecer eso. En este momento no se ha dado la circunstancia, Rómulo, pero respeto mucho la tradición, por Ni has supuesto. ido, ni has ido a países africanos. No he ido a países africanos. Probablemente este tipo de contactos hacen falta, ¿verdad? Y eso es muy pero no, importante. pero en tu Esto obra es muy hay eso. importante. Si hay Tu obra elementos, si hay sin elementos. que sea plenamente consciente. Es que una de las cosas importantísimas Hay de la elementos, tradición, sí, hay elementos. sí, Hay de la elementos, tradición hay africana elementos. es la idea de que la divinidad son los ancestros, es como el espiritismo africano. Entonces, las potencias, los orichas funcionan como unos guardianes, son los ancestros, y los ancestros son nuestro padre muerto, Sí, sí. nuestros amigos que murieron en algún momento. Entonces, esos ancestros son tus ángeles. Es Aunque posible, pero tengas fíjate, es posible, pero fíjate que yo lo leo en clave, no africana, sino occidental. occidental, claro. Porque en el fondo son universales. Esos son lo que los griegos llamaban los lares. Sí, eso, los lares, Los correcto. lares. Entonces, Los lares, sí. entonces Y en la tradición islámica también están los ángeles, igual, ¿no? Funciona, igual, pues, sí, claro, es ¿no? así. Entonces, por eso es que es Pero fácil que uno... tienen que venir ahora los orichas. Sí, y claro, y es verdad que aparecen muy escasos iluminaciones de esa tradición. Hay un poema que se titula Orishas Sí, y sí, está ahí. asociado al baile, fíjate, baile, a sí. una muchacha que baila así. O sea, están ahí. Lo que pasa es que no ha habido de pronto esas experiencias epifánicas del encuentro, por ejemplo, indudablemente la visita a un país africano, eso debe ser para mí, tú que has estado, ¿verdad? En África, algo que debe ser francamente conmocionador, ¿no? Porque vas a sentir tus raíces últimas allí, los conductos que te llegan allá. Sí, ha faltado ese tipo de experiencias, ¿no? Pero en función de eso, pues, te quería pedir, Rómulo, creo que aquí este poema, La Casa, habla de todas estas cosas, de todo este recorrido. Para que vamos cerrando con Sí, este poema el este programa. poema, sí. ¿Ah? La casa. Ah, bueno, aquí está todo eso, Sí. todo ese designio Sí. que tú mencionabas ahorita de reconstrucción, ¿no? Sí. Y el tema de la casa también que tú traías a cuento, Darío, en relación con la casa y Dios. Bueno, sí, aquí está. La casa. Dice, ahora vamos a techar la casa. Ahora vamos a sellar o abrir su último límite. Hemos cavado con firmeza sus cimientos y levantado sus cuatro costados, como costillares minuciosos de un arca. Hemos empotrado y claveteado cada una de sus puertas y ventanas, y diestramente apuntalado la viga maestra. Todo esto lo hemos hecho siguiendo las ocultas simetrías y el latido de los astros. Ahora te aguarda como su huésped. Pero, ¿acaso no ha sido siempre el huésped la primera piedra de la casa, el punto invisible desde el cual crecen sus orillas y muros? ¿Acaso no es la casa solo la forma vacía, reverso deseante del huésped? Ahora estás en el centro de la casa, y hacia cualquier lugar de la casa que dirijas tus pasos, ese lugar será el centro de la casa. Ahora lo sabes, empiezas a saberlo. Podrás desbordarte o contraerte hasta el pequeño hueco de tu ombligo o caer en vértigo de cielo sobre la palma de tu mano. Ahora habitas en el centro de ti y podrás desplazarte por tus 12 puntos cardinales y la casa irá contigo leve de objetos y memoria. Solo tú, solo la casa como fluido caracol. La casa, fijada, abierta a tu ser, sombra, deriva, resplandor de ti mismo, la imaginaria casa. Bueno, Belleza. bello poema para cerrar esta entrevista, pues agradecemos al poeta Muchas Rómulo gracias, Bustos, al poeta Julián Malatesta por esta bella entrevista para La Palabra en Radio, para el periódico La Palabra y para las redes sociales a través del Centro Virtual Isaac.
Mil gracias, Darío. Mil gracias, Bueno, Julián. Rómulo, qué bueno que es cerrar con este No. poema, eso es cosa extraordinaria. Sí, sí, es un poema Sí, muy vertical sí. y un Bueno. poema en lo que se apunta y se apuesta por la imaginación. Sí.